El diagnóstico del PNUD, según el Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011 del que hemos venido hablando, señala que el modelo de desarrollo agrario que se ha venido aplicando en el país en las últimas décadas solo ha favorecido aún más la concentración de tierras. Después de la apertura económica, la lógica de más mercado y menos Estado, sumado al debilitamiento de las instituciones y al control de territorios por parte de los grupos armados ilegales, dejaron como resultado una estructura agraria inequitativa. Toda la estructura de tenencia de la tierra y estructura agraria que tiene el país impide y dificulta el desarrollo humano, dice el informe. La tierra en Colombia, además, se ha convertido en un bien especulativo que se acumula para obtener rentas sin ningún esfuerzo productivo. Es símbolo de riqueza, estatus y prestigio social, algo que no ocurre en otros países. Eso explica, en parte, las luchas que se han dado por tenerla y es una de las razones por las cuales no han prosperado las reformas agrarias que se vienen intentando desde los años 30 del siglo pasado. Nuestro siguiente invitado nació en Medellín, abogado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue senador en el periodo 2008-2010. Se desempeñó como secretario de Gobierno, de Tránsito y Transporte, director de Servicios Generales y Relaciones Laborales del mismo municipio y candidato a la alcaldía de Medellín. Asesor de la ONU para la Superintendencia de Transportes, asesor de la Presidencia de Ferrovías, de la Alcaldía de Bogotá y de la Alcaldía de Pereira. En el sector privado ocupó cargos como gerente de Estrella Automotriz, columnista del periódico El Colombiano, periodista de opinión, de RCN Radio, entre otros cargos. Démosle la bienvenida al doctor Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro. Yo creería que la superintendencia, y voy a iniciar contando el por qué la superintendencia se vuelve importante, o era importante y no se había mostrado en el tema de tierras, por un elemento muy claro. Nosotros tenemos la historia de la tierra en Colombia. Allá en nuestros archivos, desde 1721, está cada uno de los movimientos que han habido jurídicamente de los 15.600.000 predios que tenemos registrados, razón por la cual nos tenía que llevar a que buscáramos, obviamente, la alternativa. Yo voy a empezar contando por qué, después de que inicia, obviamente, este gobierno, y el presidente Santos me invita a ser superintendente de Notariado y Registro, el 27 de diciembre nos pusimos a mirar, que ya venía avanzando muy bien el proyecto de ley de víctimas y de tierra. Y cuando miramos el proyecto de ley, no aparecía la superintendencia por ninguna parte. Entonces nos hicimos el primer cuestionamiento: ¿y cómo se va a hacer un proceso de restitución de tierras cuando el que tiene la historia de la tierra no aparece por ninguna parte? Nos sentamos con los ponentes y empezamos a analizar cuál sería la implicación de la superintendencia en este contexto. Ya venía un trabajo anterior que era muy importante, es el tema del RUPTA, que digamos que todo el tema de los desplazados y todo lo que es la restricción de los colectivos, del desplazamiento colectivo, que lo manejaba la superintendencia en un convenio que había hecho con Acción Social. Entonces nos sentamos a revisar el tema y empezamos a mirar que necesariamente tendría que crearse en la superintendencia una superintendencia delegada para la restitución y para todo el tema que tenía que ver con todo el proyecto de ley de víctimas. La ley lo estableció, quedó aprobado, pero mientras tanto nosotros responsablemente desde la superintendencia creamos un grupo aparte de lo que eran los funcionarios actuales. ¿Y qué buscamos? Personas que conocieran la problemática de tierras en Colombia. La primera responsabilidad es quiénes eran los que sabían de tierra. Bueno, buscamos esas 20 personas que sabían de tierras y algunos funcionarios de la superintendencia y los trajimos y los apartamos de la superintendencia y digamos que los pusimos como en un cubo de cristal a trabajar y a empezar a hacer algunos análisis mientras que iba avanzando la tierra. Y con el doctor Juan Camilo, con el ministro Vargas Llera y con el presidente empezamos a decir: ¿por qué no hacemos una simulación de una zona del país para que veamos realmente qué fue lo que pasó desde el punto de vista registral? Y ahí aparece el tema de Montes de María. El doctor Juan Camilo nos pide que iniciemos un
un proceso en Montes de María, nos vamos a la zona de Montes de María, eso tiene incidencias dos departamentos, departamento de Bolívar, departamento de Sucre, y empezamos a revisar uno a uno los registros de todas las tierras de Montes de María. Y empezamos a ver cómo fue el despojo de tierras en Colombia. Y empezamos a revisar no los certificados de libertad, y aquí yo le hago una crítica a mis colegas los abogados. Pareciera que el estudio de títulos lo hacen solamente mirando el certificado de libertad. Cuando uno empieza a mirar lo que hay detrás de un estudio de títulos, y se hace bien un estudio de títulos, se encuentra que en Colombia el despojo va a ser aterrador, como Alejandro Reyes lo ha denunciado en muchas ocasiones. Bueno, nos fuimos a la primera oficina, Carmen de Bolívar, empezamos a revisar Carmen de Bolívar y empezamos a encontrar 14 formas de despojo jurídico que existieron en esa zona. 14 formas que fueron alcahueteadas, y lo digo, por notarios, y no quiero hablar más de los notarios, excepcionalmente algunos notarios, registradores, alcaldes, secretarios de gobierno, presidentes de las comisiones de víctimas de los municipios de Carmen de Bolívar y de todo lo que tenía que ver con eso, y llegaron allá unos colombianos muy importantes y empezaron a montar toda una estrategia jurídica para quedarse con esas tierras. Y en última instancia se quedaron con las tierras. Hoy hay 75.000 hectáreas que están mal tituladas, que fueron despojados a campesinos y que serán las primeras trabajitos que tendrán los jueces agrarios a partir de enero, con una gran ventaja, que ya el informe es tan absolutamente claro que los jueces agrarios llegarán definitivamente a tomar determinaciones. ¿Y qué pasó en Montes de María? Porque se ha hablado mucho, no, que es que los empresarios tienen que ver mucho en el tema de Montes de María. En Montes de María, desde el año 2007 a hoy, la tierra la han movido 4 veces. Entonces, los que están hoy de propietarios, en su gran mayoría yo podría pensar desde el punto de vista registral que son poseedores de buena fe. El problema estuvo en los que, y lo voy a contar más o menos cómo inicia el tema de Montes de María. Ustedes recordarán que el INCORA anteriormente tenía el tema del 70-30, que 70 lo daba el Estado y 30 lo pagaba el campesino. Cuando se liquida el INCORA, obviamente todos esos bienes pasan al INCODER, y el INCODER queda con una cartera muy grande en ese 30%. El INCODER le entrega esa cartera a CISA, y CISA se la entrega a una empresa de carácter privado, que no quiero dar el nombre para obvias razones, no me parece pues lógico hacerlo aquí. Y se fueron a buscar a todos los campesinos que eran propietarios y que parecían propietarios de esas tierras. Y llegaron, ustedes a los que son abogados saben que una cartera se negocia en el 20% o en el 30%. Pues llegaron con los actas de cobro a cada uno de esos campesinos y el avalúo de la tierra. El campesino le quedaba debiendo plata al abogado. Entonces lo que hacían era, hombre, evítese un problema, fírmenos este traspaso de la tierra, y así firmaban y traspasaban la tierra. Entonces el campesino, de una forma jurídica, se fueron apropiando de esa situación. Y de ahí empiezan los temas graves. Las autorizaciones a los comités son falsas, las escrituras son falsas, a los que están autorizados las ventas no son las mismas personas que aparecen hoy como propietarios o que aparecieron como propietarias, y ahí están estipulados las 14 formas como se fueron desplazando el tema de Montes de María. Hoy la superintendencia, y voy a hacerlo saltándome los temas para poder que ustedes entiendan el contexto claro de lo que tenemos que hacer, tenemos protegidos 7.128.000 hectáreas en Colombia. Es decir, esas hectáreas no se podrán mover para absolutamente nada. Ahí está todo lo que es la RUPTA, que es los desplazados que salieron de las zonas, que lo denunciaron, Acción Social, y nosotros en los registros nuestros, digamos que esas tierras están fuera de la posibilidad que tenga cualquier tipo de movimiento, y la protección colectiva, que son zonas muy importantes del país, donde los mismos alcaldes
toman la determinación con su comité de que obviamente se restrinja toda la venta por presencia de paramilitares o de guerrilla o de cualquier otro tipo de conceptos. Hoy ya tenemos entonces ese grupo trabajando, seguramente en unas 20 o 30 días la superintendencia delegada va a nacer jurídicamente, pero venimos avanzando muy bien. Terminamos Montes de María, se dio el informe, ustedes lo conocieron, un informe que en su momento generó varias molestias por parte de algunos empresarios porque estábamos persiguiendo a los empresarios, y yo lo quiero decir muy claro, en la superintendencia no miramos nombres, en la superintendencia miramos títulos, y el que sea propietario de ese título tendrá que asumir la responsabilidad de carácter penal o de carácter fiscal a lo que corresponda. Eso nos llevó inclusive a que con la señora fiscal general, con la contralora y con el señor procurador, al grupo de tierras y con el INCODER llegaron todos a la misma sede, y hoy todos los trabajos que se hacen en tierra los hacemos entre los 5 estamentos. O sea, no hay posibilidad de que nos vayan a filtrar cualquier situación. Entonces ustedes ven que ya en el caso de Montes de María, ya la fiscal tomó determinación, llamó a 20 personas a indagatoria o a cargos, y en el mes de noviembre tendrán la audiencia de imputación de cargos. Lo mismo pasó en Urabá. Urabá, que fue un tema bastante complejo. En Urabá nos fuimos, bueno, los funcionarios un mes, y yo estuve la última semana encerrado en la brigada en Urabá revisando documento por documento. Y en Urabá nos encontramos cosas, digamos, mucho más graves que lo que nos encontramos en Montes de María. Y en Urabá solamente hemos revisado el 30% de Urabá, y ya vamos en 45.000 hectáreas robadas a los campesinos. Y no hemos llegado a la zona, Alejandro, que era la de mayor influencia, que es Mutatá, Apartadó, Chigorodó y Carepa. Nos metimos solamente al norte, que es San Pedro de Urabá, San Pedro, Necoclí y Turbo. Eso es lo único que hemos revisado, se podrán imaginar. ¿Y qué nos encontramos? Yo digo que la Sor Teresa, todo el mundo me dice que sí es una monja, y yo le digo que Sor Teresa es la hermana media de los Castaño, y fue la que a punto de poderes se apropió de toda la tierra de los campesinos, y posteriormente esa tierra fue vendida al Fondo Ganadero de Córdoba. El Fondo Ganadero de Córdoba tiene 4.000 hectáreas hoy que fueron despojados a los campesinos de Colombia. ¿Qué hicimos entonces? Esto hay que seguir, ya el presidente todos los días llama y los ministros, bueno, ¿qué sigue? Seguirá un tema en el Meta, seguramente van a oír noticias en las próximas horas, yo tengo que reservar el tema, pero es absolutamente grave lo que pasó en el Meta. Pero vendrá un tema, y ahora que oí al doctor Alejandro Reyes, en el oriente antioqueño, San Francisco, San Luis, Cocorná, San Vicente, y allá no hubo grandes despojos, allá hubo micro despojos. Un tema muy simpático. ¿Y por qué cogimos esa zona? Se da el tema de la seguridad democrática, se recupera la autopista Medellín-Bogotá, y lo lógico es que los campesinos hubieran regresado a la tierra, sigue abandonada la tierra. Y entonces estamos revisando quiénes, en manos de quién está esa tierra, y estamos viendo muchos movimientos de tierra entre el año 2000 y 2005, creo que es el esquema, en la época en que estaba las FARC y el ELN dominando esas zonas. Vamos a ver quiénes son los propietarios. Yo no me quiero adelantar, pero tengo serias dudas en manos de quién quedó esas tierras. Además, por el concepto, es que cuando es paramilitarismo uno ve compras masivas, y cuando ve guerrilla es micro. O sea, es tener poquita tierra y adjudicársela a las personas. Y uno en las zonas del país donde va encontrando, se va a encontrar fácilmente esa situación. Estamos ya revisando el Catatumbo, estamos revisando Norte Santander, ya empezamos a hacer tenemos un trabajo puntual en esa zona, y vamos a seguir, seguramente ya el año entrante,
con donde sí hubo despojo en este país. El día que entremos a Córdoba se podrán imaginar qué va a haber. El día que entremos al Bajo Cauca, el día que entremos al Magdalena Medio, el día que entremos al Cesar, el día que entremos a la Mojana. Bueno, y eso sin revisar lo que ha pasado en Enbichada, lo que ha pasado en el Caquetá, lo que ha pasado en la Bota Caucana, que también seguramente las informaciones son muy graves. Hoy, la Superintendencia ha detectado, en ayuda con el Ministerio de Agricultura, 500.000 hectáreas despojadas a los colombianos en los primeros 8 meses. Yo creo que vamos a terminar, doctor Alejandro, en 700.000 hectáreas más o menos a final de este año. Pero cuando el profesor Garay o cuando el profesor Reyes o cuando aquellas personas que han manifestado que en Colombia se robaron 6 millones de hectáreas, yo les podría decir que de pronto equivocaron. Porque no llevamos sino 2 departamentos y no llevamos sino el 30% de revisar las tierras. Y yo creo que eso puede ser un tema y unas cifras gravísimas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el INCODER? Y no es una responsabilidad ni del actual gerente del INCODER y posiblemente ni el anterior. Es que el INCODER tenía oficinas paralelas. Y esas oficinas paralelas funcionaban de una forma bastante simpática. Ellos averiguaban cuál era el número de las resoluciones que estaba firmando el gerente del INCODER. Me explico. Autorización de viáticos para un funcionario, resolución número 2432 del día tal de septiembre del año tal. Y falsificaban un documento y radicaban la entrega de un baldío con ese mismo número. Entonces, el registrador no tenía forma de identificar. El registrador le llega simplemente esa situación, lo registra y se robaron la tierra. ¿Cómo nos damos cuenta? Claro, porque hoy el informe primordial o la política fundamental del gobierno colombiano es el tema de restitución de tierras. Entonces, al empezar a revisar una por una, nos hemos juntado con el INCODER y vamos inclusive a revisar los últimos 20 años de todas las resoluciones de adjudicación del INCORA y el INCODER. Y esté seguro que ahí vamos a encontrar la gran mayoría del despojo de tierras en Colombia. Entonces todo el mundo hablaba de las víctimas y le dicen a uno, bueno, es que los campesinos son las víctimas en Colombia. Les tengo una mala noticia, hay una víctima mayor en Colombia, se llama el Estado colombiano. Yo hoy podría decir que los baldíos colombianos los robaron todos. Y donde empezamos a encontrar el 60% son baldíos. Entre otras cosas, el doctor Juan Camilo, después de toda esta información, lo que está haciendo es crear un banco de tierras para poder inclusive a los campesinos, antes de la restitución, empezar a cumplirles con ese banco de tierras, con esa cantidad de baldíos. Por eso en una reforma que pasó ya por primer debate en Senado, de todo el tema registral, que aquí está el doctor Caicedo que nos ayudó muy importante en ese tema, para elaborarlo, vamos a crearle registro a los baldíos en Colombia. Es que los baldíos no tienen registro. Entonces la metodología clara como se roban la tierra en Colombia los baldíos es muy fácil. Entonces muchos dicen, no, es que el notario tal está metido en eso. Les voy a decir la forma como se roban los baldíos. Primero, usted tiene una finca en los Llanos Orientales, que ese tema lo van a oír muy seguro a partir de seguramente esta tarde. Usted tiene una finca y simplemente sabe que tiene un baldío al lado. Se consigue a un topógrafo que tenga licencia del IGAP. Entonces usted le dice al topógrafo, es que mi finca no es esta, sino que los límites son allá 300 hectáreas más. Hacen el planito, van donde el notario, simplemente van donde el notario a hacer el acto de aclaración de linderos o aclaración del predio y listo. Se robaron 300 hectáreas. En Jiguamandó y en Curvarado corrieron un río 150 kilómetros en una aclaración de una escritura. Y hay aclaraciones de 38.000 hectáreas, de 40.000 hectáreas, de 20.000 hectáreas. Entonces todo eso hay que revisarlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Donde haya una falsa tradición, donde haya una resolución del INCORA, donde haya una aclaración de linderos, yo les puedo decir que en el 80% hay robo de tierra. Hay despojo de tierra al Estado colombiano, distinto al tema de los campesinos, porque el tema de los campesinos es muy fácil, porque definitivamente las denuncias ya existen. Es simplemente empezar a coger las denuncias de ellos y empezar a ubicarlas en el tema puntual. Teniendo entonces el registro de baldíos, creo que podremos solucionar esta situación y le permitirá al INCODER tener realmente
un informe de tierras. Es que el INCODER no sabe lo que tiene, es imposible saberlo. Es lo que vaya apareciendo y es lo que vaya teniendo. No, esa tierra es del Estado, ese es un baldío del Estado. Yo creo que eso no existen, ese es mi concepto, que por falsas tradiciones y por algunos conceptos eso ya no existe, pero uno podría pensar. Pero no nos podemos quedar solamente en lo que estamos viendo. ¿Qué vamos a hacer? Porque también hay que buscar una solución, porque esto no puede seguir de esta forma. Aquí está el doctor Gallo, que fue también delegado de registro, y sabe, y ellos arrancaron con un proceso que es muy importante para el país, es que las oficinas de registro no estaban sistematizadas en su mayoría. Entonces se podrán imaginar un registrador, esta es una frase del doctor Reyes, POP, por plata por plomo. Le llegaban y le decía, jovencito, me cambia usted este título y me lo pone a nombre de tal persona, o me amplía esto, y obviamente no había forma de hacer un seguimiento, porque, digamos, todo era a mano. El presidente de la República tomó la determinación de que le trasladaran un dinero a la superintendencia y unas vigencias futuras, y este año estamos sistematizando 9 oficinas, y el año entrante van a quedar sistematizadas las 35 que faltan, es decir, va a quedar sistematizado todo el registro en Colombia. El día que esté sistematizado el registro en Colombia, obviamente va a ser muy difícil que puedan robarse tierras, porque digamos que la huella va a quedar, y si tenemos el registro de baldíos y si hacemos ese inventario que estamos haciendo con el INCODER, pues obviamente lo vamos a tener. Y en un trabajo que yo tengo que reconocer de los notarios del país, que me parece muy importante, es lo que va a pasar con el notariado a partir del mes de enero. 3 decisiones. Una de carácter social, es que los notarios del país han tomado la determinación de no cobrar un solo peso en lo que tenga que ser con restitución de predios a los campesinos. No van a cobrar absolutamente nada. Digamos que en ese proceso me parece que es importante, igual que los registros no se cobrará, porque ese es otro de los temas. A un campesino se le entrega la tierra y entonces ¿y cuánto tiene que pagar de registro? 1 millón de pesos. Jodido, hasta ahí llegó. Entonces, ¿cuánto hay que pagar en notariado? 300.000 pesos, hasta ahí llegó. Entonces la verdad es que se va a quedar pues un cobro cero para todo lo que tenga que ver con el tema de restitución. Segundo, estamos montando unas unidades móviles de registro, que son unos buses muy grandes, donde va a estar Ministerio de Agricultura, donde va a estar Ministerio del Interior y va a estar la Superintendencia. Y vamos a ir a las zonas de Colombia a un registro masivo de títulos. ¿Qué pasa? Y ustedes lo ven, cuando el presidente, el gobernador o el alcalde vaya a entregar títulos, y entonces le entrega al campesino el título, y pasa y todo el mundo aplaude, y eso es una belleza, y el muchacho se va con su título, y lo guarda debajo de la cama, y se le olvidó que había que registrarlo. Tiene nada, tiene un título. Y la gran mayoría de los campesinos en Colombia tienen títulos debajo de la almohada, pero no están registrados. Entonces vamos a hacer un trabajo de un registro masivo para poder saber, porque la gran mayoría son títulos que vienen de INCORA o vienen de INCODER legalmente, pero que de alguna forma los guardaron, nunca los registraron, y por eso con el INCODER hoy ya no vamos a entregar títulos, vamos a entregar certificados de libertad. Es decir, estamos en la meta de no volver a entregar un título, lo entregamos de una vez el certificado de libertad. Tome su certificado de libertad, eso quiere decir que ya está registrado el bien y que usted ya es propietario. No nos saltemos el título y el modo, hay que hacer los dos. Entonces lo vamos a hacer de esa forma para evitar esa situación. ¿Qué van a hacer los notarios además? Vamos a implantar en un convenio que acabamos de hacer con el señor registrador del Estado Civil, todos los colombianos acabamos de actualizar la cédula, todos tenemos ya actualizado la huella digital y la foto. Entonces vamos a traer un espejo de la información que tiene la registraduría y la superintendencia se la va a trasladar a todos los notarios del país. Cuando usted vaya a hacer cualquier trámite de venta de escrituras, ya lo importante no va a ser la firma, es que usted tiene que dejar su huella ahí y va a quedar la foto y va a quedar el índice invertido dentro de la escritura. Lo que hace imposible, y ya hoy funciona en Perú, que los dos delitos, que es la estafa y la suplantación, podrán desaparecer yo podría decir que en su totalidad, porque ahí está toda la información de los colombianos. Y yo ya no creería en un estafador yendo muy fácilmente a una notaría a poner el dedo, cuando no le dé el dedo, inmediatamente sabrá lo que le va a pasar. Y vamos a volver al papel de seguridad. Todos los actos de autenticación de poderes tendrán que ir con papel de seguridad. Eso tendrá unos sistemas de trazabilidad, donde usted pasa el papel, queda grabado cuál fue el trámite que se hizo, y simplemente con un celular usted revisa y se da cuenta si
si el documento es verdadero, en qué notaría se hizo, qué fecha y quiénes fueron las personas que estuvieron en ese acto. Yo digo que con esas dos medidas, eso le va a dar una garantía muy grande, no solamente al tema de despojo de tierras, sino una garantía muy grande a los colombianos de que tengan seguridad jurídica cuando puedan ir a una notaría, porque hoy desafortunadamente un notario le queda muy difícil con una cédula que le lleguen decir si es verdadera, si no es verdadera, si es falsa, si la montaron. Aquí tenemos oficinas alternas, ahí donde está el DAS al frente, unas oficinas muy buenas, allá le sacan a usted la cédula en 10 minutos, pasaporte, y con mejor calidad que los que hacemos nosotros, y certificados de libertad y todo ese tema. Y lo otro es que va a ser muy importante para evitar ese momento entre el título y el modo, o sea, el título que se hace en la notaría y el modo que se hace en la oficina de registro, todo va a ir en forma en online, va por internet, todo se paga en la notaría y son los notarios los que mandan directamente por sistema a las oficinas de registro. Es decir, que los intermediarios, las filas en la oficina de registro deben acabarse y ese es un trabajo que estamos haciendo. Este es un trabajo complicado, esto es un riesgo para todos los funcionarios de la superintendencia, pues yo quiero decir, yo nunca había visto unos funcionarios, por lo menos los 20 que están en el tema de tierras, tan dedicados y tan comprometidos en recuperar la tierra de los colombianos. Yo les digo que se levantan más emocionados cuando encuentran una tierra de 10.000 hectáreas, me llaman, encontramos 10.000, encontramos 5.000, y eso se volvió como un banco, todos los días van apareciendo 4.000, 3.000, ahí vamos sumando, y obviamente ya cuando se las entregamos directamente al Ministerio de Agricultura, son ellos los que hacen la política fundamental de poderlo hacer. ¿Cuál es mi preocupación? Uno es recuperar jurídicamente las tierras y el otro tema es recuperarlas materialmente, porque no nos podemos quedar en la mitad del camino y esa responsabilidad le va al Ministerio de Defensa, a la policía y obviamente al Ejército, que es otro trabajo que será la segunda parte. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos trabajando. Hay un gran compromiso de todos, sabemos que estamos tocando callos bastante duros, pero estamos convencidos de que una ley de víctimas y una ley de restitución de tierras, sin la certificación de que esa tierra se la robaron por parte de la superintendencia, que es la que tiene obviamente la historia de la tierra, es un canto a la bandera. Una cosa distinta es cuando usted entrega una tierra certificada de que era una tierra del Estado, que era de tal campesino, se la habían robado de tal forma. Eso es un tema absolutamente distinto. Nos hemos encontrado cosas tan graves como en Justicia y Paz, donde los narcotraficantes que están sometidos a Justicia y Paz están entregando la misma tierra que ya habían entregado a estupefacientes, que ya la había decomisado a estupefacientes. Nos hemos encontrado tierras, que les voy a dar un ejemplo que es aterrador, en Pacho, de un narcotraficante muy conocido aquí en Colombia, que esa finca medía 1.000 hectáreas cuando la entregaron a la Dirección de Estupefacientes, hoy mide 100. ¿Se encogió? Sí, se encoge, de las poquitas cosas que se están encogiendo. No, aclaración de linderos de los vecinos, y obviamente al aclarar linderos de los vecinos se van quedando y el Estado va perdiendo todo eso. Por eso el trabajo en conjunto con la Fiscalía, con la Procuraduría y con la Contraloría. Eso es lo que quería contarles en la mañana de hoy. Muchas gracias. El diagnóstico del PNUD, según el Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011 del que hemos venido hablando, señala que el modelo de desarrollo agrario que se ha venido aplicando en el país en las últimas décadas solo ha favorecido aún más la concentración de tierras. Después de la apertura económica, la lógica de más mercado y menos Estado, sumado al debilitamiento de las instituciones y al control de territorios por parte de los grupos armados ilegales, dejaron como resultado una estructura agraria inequitativa. Toda la estructura de tenencia de la tierra y estructura agraria que tiene el país impide y dificulta el desarrollo humano, dice el informe. La tierra en Colombia, además, se ha convertido en un bien especulativo que se acumula para obtener rentas sin ningún esfuerzo productivo. Es símbolo de riqueza, estatus y prestigio social, algo que no ocurre en otros países. Eso explica, en parte, las luchas que se han dado por tenerla
y es una de las razones por las cuales no han prosperado las y algunos funcionarios de la superintendencia, y los trajimos y los apartamos de la superintendencia, digamos que los pusimos como en un cubo de cristal a trabajar y a empezar a hacer algunos análisis mientras que iba avanzando la tierra. Y con el doctor Juan Camilo, con el ministro Vargas Llera y con el presidente, empezamos a decir, ¿por qué no hacemos una simulación de una zona del país para que veamos realmente qué fue lo que pasó desde el punto de vista registral? Y ahí aparece el tema de Montes de María. El doctor Juan Camilo nos pide que iniciemos un proceso en Montes de María. Nos vamos a la zona de Montes de María. Eso tiene incidencias dos departamentos, departamento de Bolívar, departamento de Sucre, y empezamos a revisar uno a uno los registros de todas las tierras de Montes de María. Y empezamos a ver cómo fue el despojo de tierras en Colombia. Y empezamos a revisar, no los certificados, la historia de la tierra no aparece por ninguna parte. Nos sentamos con los ponentes y empezamos a analizar cuál sería la implicación de la superintendencia en este contexto. Ya venía un trabajo anterior que era muy importante, es el tema del RUPTA, que digamos que todo el tema de los desplazados y todo lo que es la restricción de los colectivos, del desplazamiento colectivo, que lo manejaba la superintendencia, en un convenio que había hecho con Acción Social. Entonces nos sentamos a revisar el tema y empezamos a mirar que necesariamente tendría que crearse en la superintendencia una superintendencia delegada para la restitución y para todo el tema que tenía que ver con todo el proyecto de ley de víctimas. La ley lo estableció, quedó aprobado, pero mientras tanto nosotros responsablemente desde la superintendencia creamos un grupo aparte de lo que eran los funcionarios actuales. ¿Y qué buscamos? Personas que conocieran la problemática de tierras en Colombia. La primera responsabilidad es quiénes eran los que sabían de tierra. Bueno, buscamos esas 20 personas que sabían de tierra. Importante, o era importante y no se había mostrado en el tema de tierras, por un elemento muy claro. Nosotros tenemos la historia de la tierra en Colombia. Allá en nuestros archivos, desde 1721, está cada uno de los movimientos que han habido jurídicamente de los 15.600.000 predios que tenemos registrados, razón por la cual nos tenía que llevar a que buscáramos obviamente la alternativa. Yo voy a empezar contando por qué después de que inicia obviamente este gobierno y el presidente Santos me invita a ser superintendente de notariado y registro, el 27 de diciembre nos pusimos a mirar que ya venía avanzando muy bien el proyecto de ley de víctimas y de tierra. Y cuando miramos el proyecto de ley no aparecía la superintendencia por ninguna parte. Entonces nos hicimos el primer cuestionamiento: ¿y cómo se va a hacer un proceso de restitución de tierras cuando el que tiene las reformas agrarias que se vienen intentando desde los años 30 del siglo pasado? Nuestro siguiente invitado nació en Medellín, abogado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue senador en el periodo 2008-2010. Se desempeñó como secretario de Gobierno, de Tránsito y Transporte, director de Servicios Generales y Relaciones Laborales del mismo municipio y candidato a la alcaldía de Medellín. Asesor de la ONU para la Superintendencia de Transportes, asesor de la Presidencia de Ferrovías, de la Alcaldía de Bogotá y de la Alcaldía de Pereira. En el sector privado ocupó cargos como gerente de Estrella Automotriz, columnista del periódico El Colombiano, periodista de opinión, de RCN Radio, entre otros cargos. Démosle la bienvenida al doctor Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro. Yo creería que la superintendencia, y voy a iniciar contando el por qué la superintendencia se vuelve